Una de las prácticas que se han ido extendiendo cada vez más en Occidente es las prácticas adivinatorias, supersticiosas, ocultistas, que son lógicas cuando una persona, como decía Chesterton, deja de creer en Dios, pues se expone a acabar creyendo en cualquier cosa. Y es un proceso natural. Cuando alguien se enfría en su fe, pues busca un sustitutivo. Y es tremendo la cantidad de personas que conviven, como decía Elías al pueblo de Dios, decir, no podéis seguir jugando a dos bandas, adorando a Baal y luego decir que sois israelitas, que sois miembros del pueblo de Yahvé. No, o una cosa o la otra. Hoy día es muy frecuente encontrarse a personas que se consideran hiper mega cristianas y que van al tarotista, que llaman al echador de cartas, que van a la adivinación, que tienen no sé cuántos amuletos, que tienen en su casa, entras en su casa y lo primero te encuentras un elefante con la trompa para arriba para la suerte, que luego entras en la sala de estar y está llena de pirámides, y luego hay cucarachas que trajeron de Egipto para no sé qué, el culto a la cucaracha, y bueno, es una cosa verdaderamente, una incoherencia que es muy llamativa. Y es algo que, bueno, a lo que no se le da mucha importancia, hasta el punto de que hay comunidades católicas donde ese tipo de prácticas de la nueva era se han ido introduciendo. Hay parroquias que organizan cursos de tai chi, de reiki, de yoga, de meditación zen, de meditación trascendental. Y uno dice, bueno, pero estas personas habrán leído la carta que nos ha escrito el Papa, un Papa muy apesadumbrado, en el que nos mandó el lunes de la segunda semana de Pascua de este año 2018, la carta Gaudete et exsultate, alegraos y regocijaos, empieza esa carta. Es un desarrollo de otra carta más breve que a través de la Congregación de la Doctrina para la Doctrina de la Fe escribió a los obispos de todo el mundo, la Placuit Deo, donde dice que los dos peligros más importantes que tenemos ahora mismo en la cultura actual son el neopelagianismo y el neognosticismo. ¿Qué es el neognosticismo? Concebir la religión como una especie de teoría, una teoría que no compromete. Y no, Jesús dice, oye, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué es eso de teoría? No, no, haced lo que mi hijo os diga, no dice la Virgen. O lo decía el Padre, cuando Jesús empieza su ministerio público, oye, que este es mi hijo, que este es el amado, este es el que yo os doy como modelo, y no Adán, que Adán os llevó al huerto. Escuchadle, obedecedle, seguidle. Es decir, la fe no es una gnosis teórica, dice el Papa, intimista, que yo me lo monto a mi manera, sin compromiso con la Iglesia, sin compromiso en la vida real. No, dice el Papa, no. La fe está bien encarnadita, Dios se ha hecho carne. Y como dice San Juan, el que diga, que niegue que Jesucristo se ha hecho carne, ese es el anticristo. Una de las formas de la mentalidad del anticristo es promover una religiosidad universal que no compromete a nada, como están ahora queriendo hacer, ¿no? Y que, pues, de todas las religiones unidas y todos tal, o sea, imposible, eso es y un absurdo. Pero ese es uno de los problemas, dice el Papa. Pero antes ha dicho que el otro gran problema de nuestra cultura es el neopelagianismo. Es decir, la autosalvación, esta teología del espejo. Yo mí mismo, me miro a mí mismo, no, yo no me voy a salvar porque me concentre mi atención plena, como dice el mindfulness, y entonces yo me concentro en mis sentimientos y me distancio de ellos. Claro, te entra una euforia que te pasas, porque en cuanto te quitas los problemas que te agobian un poco, te entra la euforia. Pero amigo, como además de eso,
te estás separando de ti mismo. Y lo que te puede suceder a continuación es que tengas, como me he encontrado pues, con gente muy afectada, porque pues, se les seca el corazón, pues, se les bloquea la mente. Tú no puedes distanciarte de ti mismo con esas prácticas de dice, no, concentra, no. O lo que es la meditación zen, o lo que es... No, es que yo no me voy a autosalvar con métodos de autoayuda, con métodos No. El que salva, hay un único Salvador, hay un único nombre bajo el que podemos ser salvos, que es Jesucristo. Y esto pues es algo que la Iglesia nos lo recuerda en el Catecismo, a partir del punto 2110, cuando habla del del primer mandamiento, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Es decir, dice el primer mandamiento, no podemos honrar, andar con otras deidades, con poner nuestras esperanzas y nuestras expectativas en otras cosas, en prácticas supersticiosas, porque, dice la Iglesia, eso es una desviación del sentimiento religioso y puede afectar al culto. De hecho, pues es frecuentísimo, yo me he encontrado mucha gente que empezó a practicar yoga y perdió la fe. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene que haber? Pues eso es unas técnicas de relajación. Amigo, no. Tú mírate el vídeo de los dioses de la nueva era, que está en YouTube, y que han hecho unos estadounidenses, donde explican perfectamente cómo esas prácticas de relajación, de meditación, de esas posturas, esos ejercicios de respiración, son 2 de los 8 pasos que hay que dar para la identificación con Brahman. Brahman no, es la deidad panteísta, ¿verdad?, del universo, la energía universal con la que tú te tienes que identificar y perder, anular tu yo. No, la vida cristiana no es anular tu yo, es anular el egoísmo que haya en tu yo, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la pereza que haya en tu yo, para desplegar tu capacidad de querer, tu capacidad de ser personal, tu libertad, tu bondad, tu inteligencia, desplegar todas las virtualidades que Dios ha derramado en ti. Y no pues estas prácticas, ¿verdad?, que la gente en las que está cifrando son prácticas nihilistas, que no nos olvidemos, que son incompatibles. Todos estos movimientos de zen cristiano, y hay sacerdotes metidos en esas cosas, con una confusión tremenda. El Papa dice, no. El pelagianismo, no. Estas prácticas de que yo me salvo a mí mismo y de que... No. La vida cristiana, el ideal cristiano no es el nirvana, que es la anulación de todo sentimiento. No, ese no es el ideal cristiano. Eso solo lo puede desear el demonio, que quiere nuestra anulación. Y de hecho, pues muchas veces esas prácticas producen influencias y producen disturbios diabólicos, ¿verdad? Que yo, que he sido exorcista durante tiempo, pues me he encontrado y he tenido que lamentar. No, ese no es el ideal cristiano. El ideal cristiano es desarrollar esa capacidad de ser hijo de Dios, llenarte de todo lo divino, llenarte del ser, o sea, justo, es que es lo opuesto de todas estas teosofías orientales, de matriz hinduista, sea el confucianismo, el taoísmo, que cada una tiene el budismo tiene sus matices, pero que todas ellas son... El primer mandamiento dice, condena el politeísmo, otros dioses. Pues no. Un cristiano está siendo un incoherente, ¿verdad?, si está poniendo dicen esos ídolos, obras de mano de los hombres, esos amuletos, esas historias. Vamos, en Fátima están vendiendo la mano de Fátima, en las tiendas religiosas de eso. Y la mano de Fátima es un amuleto que tiene el ojo de Horus. Horus es uno de los demonios más malos de la religiosidad egipcia, de los egipcios antiguos. Y pues eso, el ojo de Horus, plantado ahí en medio de una mano, ¿verdad?, y que la gente, y lo están vendiendo. Es que estamos en unos niveles de incoherencia
tremendos, ¿no? Ahora que llega la Navidad, pues oye, cuantísimos belenes te plantan estrella de 5 puntas, que es la estrella, el signo satánico más antiguo de la historia de la humanidad, el pentagrama. El pentáculo o pentagrama. Mirarlo en Google y veréis la explicación que te dan del pentagrama. No, mire usted, la estrella del Señor es la estrella de David, que no es la estrella de 5 puntas, sino de 6 puntas. Y pues bueno, y tú ves y vas a un sitio de unas monjas y te recibe una estrella de 5 puntas y dices, pero hermanas mías, ¿pero en qué están ustedes pensando? Se nos ha metido por todos lados, y vas tú, vas a una familia, te invitan a cenar, bueno, vienen los niños a despedirse con su pijamita, todo estrellas de 5 puntas en el pijama, y el otro con las deportivas, con unas estrellas de 5 puntas en las deportivas, pero hombre, no se trata de obsesionarse con el tema, pero hay que saber dónde nos van colando los goles y dónde nos van metiendo las influencias del maligno, aprovechando pues, la ignorancia que muchas veces y la pasividad que tenemos muchas veces los cristianos, ¿no? La idolatría, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, no podéis convertir otros dioses, pues no. Tenemos que tener un único Dios. Como le preguntaron a Jesús, ¿y qué es lo más importante? Escucha, Israel, Dios es único y lo amarás con todo tu corazón. Hay diversas, va explicando pues, la adivinación, la magia, que son también formas de eso, de pretender hacer o averiguar cosas recurriendo a los demonios, el espiritismo, comunicarme con los muertos, con mi tía Enriqueta que ha fallecido, a que yo quería mucho, ¿verdad? Y comunicarme a través de los demonios. Y claro, pero ¿a qué estamos? Como decía el vasco, ¿verdad? Que van por el campo y dice, oye, están cogiendo setas, y dice, oye, Pachi, un Rolex. Y dice, pero a ver, Chomi, ¿a qué estamos? ¿A por Rolex o a por setas? Es decir, ¿a qué estamos los cristianos? ¿Estamos sirviendo al Señor o nos estamos dejando que nos enreden con todas estas prácticas de la nueva era que son tan peligrosas? Formas del tarot, de adivinación, horóscopos, astrología, cartas astrales, quiromancia, interpretación de presagios, recurso a medium. Bueno, es que es una locura lo que hay. Luego además, claro, te sacan los dineros, porque estas cosas cuestan una pasta. O sea, no son cosas bien, prácticas de hechicería, que también, que es tremendo, encontrarte a cristianos que han ido al brujo para hacerle un entierro a la vecina que la detesta a muerte, a ver si que le vaya fatal, o le congela. Me he encontrado gente que llega y tienen en el congelador unos papelitos, y eso son congelar a una persona. Ponen un papelito, el nombre de una persona, y lo meten en el congelador. Y le piden, claro, a los demonios que les fastidie la vida, que les arruine la vida, ¿no? Es tremendo. Y luego los ves que van a comulgar, y dice, pero esta persona, ¿qué cabeza tiene, no? ¿Cómo? Así estamos, ¿eh? Y yo creo que es importante estos puntos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tenerlos muy presentes porque se nos puede meter, o el espiritismo, en sus diversísimas formas, la Ouija, el Charlie. Ahora mismo están los niños de 11 años en el recreo jugando al Charlie, en los institutos, en los colegios, en colegios de religiosos, están con el Charlie, y los profesores ni se enteran, que es un juego espiritista, ¿verdad? Y no es ningún juego, es algo muy serio y que puede ocasionar pues, mucho daño. En fin, estos puntos que acabamos de leer hasta el 2117, del 2110, como he dicho, al 2117, no tienen desperdicio. Vale la pena repasarlos y ser finos, ¿verdad?, en estas materias, porque todo contacto, abrir puertas a los demonios,
pues es muy peligroso.